Las almas bajo el altar es el último tema y es el tema número 6. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran o que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. ¿Ustedes creen que literalmente esto es literal? O sea, que en verdad las almas ya muertas estaban bajo el altar y que estaban clamando. ¿Creen ustedes en el capítulo de Apocalipsis 6:9? ¿Ustedes creen que las almas ya muertas estaban clamando? O sea, otra vez, ¿será que el pasaje 6:9 es simbólico? ¿Este pasaje es simbólico o es verdad? Porque si es verdad, otra vez contradice la palabra de Dios. O sea, contradice. Pero claro, hay muchas personas que cuando miran eso lo ven literalmente, dicen no, o sea, lo ven directo, lo leen en directo, en otras palabras, lo ven al pie de la letra y lo interpretan al pie de la letra. Y es que la Biblia no es nada más de leer. La Biblia hay, la Biblia está compuesta por historia, la Biblia está compuesta por parábolas, la Biblia está compuesta por leyendas, la Biblia está compuesta por profecías, la Biblia está compuesta por historias antiguas, no modernas, la Biblia está compuesta por lenguajes antiguos. O sea, no esto que usted está leyendo, Apocalipsis 6:9, no es literal, no es al pie de la letra, sino se le da un sentido simbólico. ¿Por qué? Pues la misma pregunta usted puede usar, podemos usar el entendimiento y preguntarnos, ¿será cuando dice Apocalipsis 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos están suplicando al Señor pidiéndole hasta cuándo. ¿Y quiénes son estos? ¿Será que fueron los apóstoles? ¿Será que fue el siglo I? ¿O será que fue el siglo II? ¿O el siglo III bajo Constantino? ¿O fue el siglo IV, el siglo V, cuando la Iglesia Católica empezó a perseguir a los cristianos en el siglo V? ¿O este pasaje se refiere a los de la Inquisición que empezó en el 1200, que murieron cientos de miles de almas? O sea, ¿quiénes son estas almas que habla Juan? Una, dos. ¿Esto es al pie de la letra? ¿Se aplica al pie de la letra? ¿O Juan simplemente está simbolizando? Y además, aparte de todo, aparte de que Juan aquí está simbolizando, aparte de eso, está dando énfasis de una persecución que viene o que venía. Porque Juan dice Juan que él vio que se les dieron vestiduras blancas y les dijeron que reposen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. O sea que la muerte de los cristianos no iba a terminar
con una cierta cantidad, sino que iban a morir, iban a venir más, iban a morir más. Bueno, pero aquí estamos, el punto estamos en que si esto es cómo se aplica este texto, si se aplica al pie de la letra o es simbólica. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza, según Apocalipsis 6, 9 al 11. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello, Apocalipsis 8, 1 al 6. Pero la referencia a la sangre y no al incienso en Apocalipsis 6, 9 al 11 nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios según Levíticos 4, 18, 30 y 34. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar, así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Apocalipsis 6, 9 y Apocalipsis 12, 17, 14, 12. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esta expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo, porque todavía están clamando por venganza. Esto difícilmente suena como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de la venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero, pregunta, ¿tu muerte también? Además, es importante recordar que Juan no recibió una visión del cielo como este es realmente. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos, montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero como una sangrante herida de cuchillo. Los cuatro seres vivientes no representan criaturas aladas reales con características de animales. Tampoco hay allí almas que yacen en la base de un altar. Toda la escena fue una representación gráfica y simbólica. George E. Ladd, un autor no adventista, que de nuevo suena como adventista, escribió en este caso Apocalipsis 6, 9 al 11 y dice así: el altar evidentemente es el altar del sacrificio donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos, ni con su situación, el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre de su Dios. A Commentary of Revelation of John, página 103. Pregunta: ¿qué especialmente aquello que han sido víctima de la injusticia no ha clamado por justicia, que aún no ha llegado? Segunda pregunta: ¿por qué debemos confiar por fe en que última instancia la justicia que tanta falta hace en este mundo llegará? Última pregunta: ¿qué consuelo te da esta maravillosa promesa? La señora escritora de los 1800, la señora White, dice: cuando fue abierto el quinto sello, Juan, revelador, vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después de esta visión, siguieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y los sinceros para que salgan de Babilonia. Maranata, el Señor viene, página 197. Dios obró siempre en favor de su pueblo y en su más extrema necesidad, cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina.
Los designios de los impíos enemigos de la iglesia está sujeto a su poder y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar como los corazones de los estadistas, la ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo. Puede ser desviado como se desvían los ríos cuando Él lo ordena. La oración mueve el brazo de omnipotencia, el que manda a las estrellas en su orden en firmamento, cuya palabra domina a todo el mar. El mismo Creador infinito obrará en favor de sus hijos si ellos invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que se dé el mundo amonestación. Todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 428. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían de formar el fundamento y marco de la vida social parece un mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de extinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otro en la práctica del fraude y el robo del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La interpretación ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás lo dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan convertir, sobornar, engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, todas sus obras se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Isaías 59:14. El conflicto de los siglos, página 572, 573. Hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia y entonces Él castigará con toda seguridad y cuanto trate el caso del pecador insolente. No se detendrá hasta haberlo dado fin completamente. Comentarios de Ellen G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1184. Queridos amigos, hasta aquí dejamos nuestro corto estudio. Tengan ustedes una buena noche. Fue un gusto presentarles a ustedes estos 6 estudios. Espero que sea de bendición, y si alguna pregunta, por favor deje su comentario, haga su pregunta y podemos hacer otro tema un poco más amplio. Buena noche, hasta pronto.